Saludos y bienvenidos todos. Mi nombre es Roberto Cruz, yo soy el abogado gerente de la Oficina Regional del Sureste de Latino Justice ProDev. En el día de hoy discutiremos las leyes de desastres y manejos de emergencias, enfocándonos en los asuntos legales y políticos que afectan a las organizaciones no gubernamentales tanto en la Florida como en Puerto Rico. A manera de introducción, les voy a hablar un poco sobre mi organización Latino Justice ProDev, originalmente llamada el Puerto Rican Legal Defense and Education Fund, fundada en 1972 en la ciudad de Nueva York por 3 puertorriqueños que estaban interesados en defender el interés público de su comunidad en el estado de Nueva York. Esa misión fue creciendo y saliendo del estado de Nueva York empezaron a defender los derechos civiles de todos los hispanos alrededor de los Estados Unidos y el Caribe. De esa forma se cambió el nombre para ser un poco más abarcador en cuanto a la misión que nosotros estábamos llevando, y ahí es que nosotros terminamos con el nombre de Latino Justice. Con nosotros también está nuestro socio Green Latinos. Green Latinos es un grupo de defensa ambiental que se enfoca en aumentar la participación de la comunidad latina en las prácticas sostenibles e iniciativas climáticas. Ellos nos acompañan en un proyecto que está dirigido a capacitar a las organizaciones no gubernamentales en obtener fondos que les ayuden a realizar su misión de proteger el ambiente. Esta presentación, al igual que todas las presentaciones que estamos llevando a cabo bajo este proyecto, son auspiciadas por Blaustein Philanthropic Group. Esto es un consorcio de fundaciones familiares comprometidas con el apoyo a iniciativas de justicia social, derechos humanos, educación y sostenibilidad ambiental. Nosotros practicamos lo que se llama la abogacía comunitaria, en inglés Community Lawyering, también conocida como Rebellious Lawyering o Revolutionary Lawyering, y básicamente bajo esa escuela de derecho, de pensamiento, el enfoque es colaborar entre la comunidad y los representantes legales basados específicamente en los intereses de la comunidad y no necesariamente en los intereses personales de los abogados que están manejando los asuntos. En ese sentido, el héroe en esta función no es el abogado, sino la comunidad a la cual representa. En esta ocasión, cubriremos los siguientes objetivos. Primero, definiremos el derecho de desastres y examinaremos los marcos legales claves. Luego, repasaremos los fundamentos del manejo de emergencias, los desafíos legales para las organizaciones no gubernamentales y los problemas específicos que afectan a Florida y Puerto Rico. Finalmente, discutiremos las estrategias de defensa antes de concluir con una sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer como líderes en la batalla para proteger los derechos ambientales es por qué son importantes las organizaciones no gubernamentales en el derecho de desastre y manejo de emergencias. Bueno, en síntesis, los desastres afectan de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables. Las organizaciones no gubernamentales o ONGs están en primera línea, pero las barreras legales y políticas a menudo obstaculizan los esfuerzos de estas ONGs. La comprensión de la ley de desastre garantiza el cumplimiento y mejora la estrategia legal y además mejora la prestación de los servicios de estas organizaciones no gubernamentales. Esto es específicamente crítico en regiones como la Florida y Puerto Rico, donde los huracanes, las inundaciones y los desastres son tan frecuentes. Veamos entonces la visión general del derecho de desastres y su relevancia. Vamos a empezar primero con el hecho de que las leyes de desastres rigen los marcos legales y políticos que guían la preparación, la respuesta y la recuperación ante desastres. Estas leyes son federales y estatales,
Pero no se limitan a estos estatutos, sino también incluyen órdenes de emergencia y marcos internacionales. Estas leyes u órdenes ejecutivas dictan cómo se asignan los recursos y cómo las organizaciones no gubernamentales pueden operar dentro de las zonas de desastre. Varias leyes dan forma a respuestas de desastres tanto en los Estados Unidos como en la Florida y Puerto Rico. Pero vamos a empezar por las leyes federales. En primera instancia tenemos la ley Stafford. Esta ley proporciona la base legal para el alivio federal en caso de desastre. Después del huracán Katrina, hubo una enmienda a esta ley Stafford, que se llama la Ley de Reforma del Manejo de Emergencias. Y esta enmienda mejoró las capacidades de respuesta de la Agencia de Manejo de Emergencia Federal, o FEMA. Además de esta ley, está la ley Promesa. La ley Promesa, que por su sigla significa la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, también impacta directamente la gestión financiera de Puerto Rico, afectando la manera en que la legislatura de Puerto Rico y la rama ejecutiva pueden desembolsar los fondos de recuperación de desastre. Y por último, vamos también a discutir la Ley de Manejo de Emergencias de la Florida. Esta ley establece políticas de respuesta a desastres a nivel estatal. Comencemos entonces con la discusión de la ley Stafford. Esta ley oficialmente se conoce como el Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act. Es una ley federal de los Estados Unidos que establece el marco para la asistencia del gobierno federal en la respuesta y recuperación ante desastres. Fue promulgada en el 1988 y es administrada por la Agencia de Manejo de Emergencia Federal, o FEMA. Esta ley tiene distintas cosas que debemos de tener en consideración en el rol de manejo de emergencias. La primera consideración de esta ley es la provisión de asistencia federal. En otras palabras, la ley Stafford autoriza la ayuda federal a los estados, tribus, gobiernos locales para hacer frente a desastres cuando estos no pueden manejar la situación por sí mismos. Esto incluye asistencia financiera, equipos de rescate y otros recursos. Número 2. La declaración de emergencia o desastre. Esta ley además permite que el presidente de los Estados Unidos emita una declaración de desastre o emergencia, lo que activa la asistencia federal, incluyendo ayuda financiera, recursos, y estos fondos ayudan a pagar por refugios y equipos de emergencia. Número 3. Fondos de emergencia. Esta ley crea un fondo de emergencia de desastre que proporciona los recursos necesarios para ayudar a las personas afectadas por un desastre, así también como la reconstrucción de infraestructura dañada. Y cuarto y último, apoyo a la recuperación. La ley regula la ayuda en la fase de recuperación post-desastre, facilitando la reconstrucción de viviendas, infraestructura pública y asistencia a individuos y empresas afectadas. En resumen, esta ley Stafford es esencial para coordinar y proporcionar el apoyo federal necesario cuando los desastres superan la capacidad de respuesta local o estatal, asegurando que los recursos y fondos federales estén disponibles para la recuperación y el alivio. No obstante, esta ley Stafford está siendo ahora mismo sujeta a ciertos cambios propuestos por la rama ejecutiva. Como ya ustedes saben, se está hablando en la administración del presidente Trump de eliminar la Agencia de Manejo de Emergencia Federal, o FEMA. Y el propósito de todas estas discusiones es que en lugar de tener una agencia federal que maneje estos asuntos de emergencia, que se le otorguen estos fondos directamente a los estados. El argumento es que FEMA pues, no está cumpliendo con su trabajo de forma eficiente y que los estados serían un poco más cuidadosos y el dinero invertido duraría un poco más si se le da esos recursos directamente a los estados para que lo manejen. Así que tenemos que estar pendientes a los posibles cambios que esta dinámica
política y potencialmente legislativa tenga sobre este estatuto de la ley Stafford. Vamos entonces a hablar sobre la ley de reforma de la gestión de emergencias post-Katrina. En inglés se llama el Post-Katrina Emergency Management Reform Act. Esta ley fue promulgada en el 2006 y es una enmienda a la ley Stafford que ya discutimos. El objetivo de esta enmienda es mejorar la respuesta de la gestión de emergencia a nivel federal tras las fallas en la respuesta al huracán Katrina del 2005. En síntesis, estamos hablando de unas 6 medidas que afectan la forma o el rol de las agencias en el manejo de emergencia. Número 1. Esta ley fortaleció a FEMA, dándole mayor autoridad y recursos para coordinar y gestionar las respuestas federales ante desastres. Además, establece unos procedimientos más claros para la activación de la agencia en situaciones de emergencia. Número 2. Mejor coordinación federal, estatal y local. Esta ley establece unos requisitos más estrictos para la cooperación y coordinación entre las agencias federales, los gobiernos estatales y locales y las organizaciones no gubernamentales. El fin es asegurar que los recursos se distribuyan de manera más eficiente y efectiva. Número 3. Planificación y preparación mejorada. Esta ley exige que los gobiernos locales, estatales y federales implementen planes de respuesta y recuperación más robustos y detallados, garantizando que se aborden áreas como la evacuación, el suministro de alimentos, el agua potable, la asistencia médica, entre otros. Número 4. Comunicaciones y tecnología. Esta ley requiere el uso de tecnologías de comunicación avanzadas para mejorar la alerta y la comunicación durante las emergencias. Además, intenta mejorar la interoperabilidad de las comunicaciones entre distintas agencias y niveles de gobierno. Número 5. Reformas en la asistencia a individuos y empresas. Esta ley establece mecanismos más eficientes para ofrecer asistencia financiera. Y además, establece también otros mecanismos para manejar emergencias que afectan a personas individuales y a empresas que se han visto afectadas por estos desastres. También incluye medidas para mejorar la recuperación a largo plazo. Y número 6 y último, prevención y mitigación de desastres. Esta ley también incluye la obligación de implementar medidas de prevención y mitigación de desastres como la mejora de infraestructura para resistir fenómenos naturales y reducir el impacto de futuros desastres. En otra presentación, donde discutimos casos específicos, tenemos la ilustración del asunto presentado por el Comité de Diálogo Ambiental en contra de FEMA. Este es un caso federal en que varias organizaciones no gubernamentales como Comité de Diálogo Ambiental, el Puente de Puerto Rico y otras presentaron una demanda en contra de FEMA, alegando que los fondos que se estaban utilizando para reconstruir el sistema de electricidad en Puerto Rico se deben de utilizar no para reparar el sistema actual que data de a mediados del siglo pasado, sino en crear un sistema sostenible que vaya con la política del gobierno de Puerto Rico de fomentar la energía renovable. Esta ley, entre otras cosas como las órdenes ejecutivas emitidas bajo la administración del presidente Clinton, ayudan a las comunidades a velar porque se preserve y se mitiguen los desastres utilizando estos recursos de FEMA para no solamente reparar, sino para construir obras que promuevan esa prevención y mitigación de desastres. No obstante, en resumen, la reforma de la gestión de emergencias post-Katrina tiene un rol fundamental en la mejora de la reparación, coordinación y respuesta federal ante desastres. De esta forma se asegura que las lecciones aprendidas del huracán Katrina se integren en los esfuerzos de gestión de emergencias para proteger mejor a la población y reducir el impacto de los desastres en el futuro.
Ahora bien, ojo nuevamente que la administración del presidente Trump está planificando, entre otras cosas, moverse a desplazar a FEMA como agencia federal y posiblemente otorgar esos fondos a los estados, territorios y tribus para que manejen sus asuntos de emergencia. Y ahora pasamos a la controversial ley promesa, en inglés el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act. Esto es una ley federal promulgada en el 2016 que tiene como objetivo establecer un marco para la reestructuración fiscal y económica de Puerto Rico. En palabras más sencillas, el gobierno de Puerto Rico está en quiebra. Como todo deudor que no puede pagar la deuda, Puerto Rico presenta su caso de quiebra ante la Corte Federal. El juez de quiebra nombra a un síndico. En este caso, como en todo caso de quiebra, los síndicos se dedican a crear un plan de pago que tiene el fin de tomar el dinero posible para pagar a la mayoría de los acreedores que tiene el deudor. El síndico o el administrador de ese plan de pago es denominado por la ley promesa como la Junta de Supervisión y Administración Financiera, mejor conocida como la Junta Fiscal. Esta Junta tiene la autoridad para supervisar las finanzas del gobierno de Puerto Rico, garantizar el cumplimiento de los pagos de la deuda y controlar el presupuesto y la planificación fiscal de la isla. ¿Qué significa esto? Esto significa que el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer un presupuesto que incluya el pago a los acreedores y que incluya también el manejo de las finanzas del gobierno. Esto no es una tarea fácil y obviamente pues va a afectar todos los ámbitos del gobierno de Puerto Rico, incluyendo su relación con el manejo de emergencia. Vamos a señalar 4 áreas específicas en que la ley promesa afecta directamente al manejo de emergencias en el archipiélago. Comenzando, número 1, con la reestructuración financiera y recursos para emergencia. Aunque la ley promesa no está directamente relacionada con el manejo de emergencias, en su esencia, tiene un impacto indirecto en la capacidad de Puerto Rico para responder a desastres. Acuérdense, la supervisión fiscal impuesta por la ley puede influir en cómo se asignan los recursos para emergencias y en la capacidad del gobierno de Puerto Rico para financiar la respuesta y recuperación ante desastres naturales. Por eso es, como en el caso que estábamos mencionando anteriormente de Comité de Diálogo Ambiental versus FEMA, los demandantes en este caso, que son un grupo de organizaciones no gubernamentales, en su caso argumentan que el gobierno de Puerto Rico aprobó una ley que fomenta la creación de mecanismos que fomenten la energía renovable. Pero acuérdense una cosa, sí el gobierno de Puerto Rico puede tener esa política pública, pero ¿de dónde van a venir los fondos para promover esa política? Bueno, esos fondos van a venir del presupuesto del gobierno que tiene que ser aprobado primeramente por la Junta Fiscal. Número 2, fondo de emergencia. Uno de los aspectos relevantes de la ley promesa en relación con emergencias es que establece mecanismos de financiamiento para situaciones de desastre. Tras los devastadores efectos de huracanes como Irma y María en el 2017, la ley facilitó la reestructuración de deudas, lo que permitió liberar recursos para la recuperación de Puerto Rico. Aunque todo esto se hizo bajo los estrictos controles de la Junta Fiscal. Número 3. Coordinación entre FEMA y otras agencias. La ley promesa tiene implicaciones en cómo Puerto Rico puede coordinar su recuperación post-desastre con agencias federales como FEMA. Al estar bajo las restricciones de la Junta Fiscal, el gobierno tiene que asegurarse de que los fondos asignados y aprobados por la Junta sí van a responder a los desastres, pero tienen que ser utilizados de la forma más eficiente posible. Esto obviamente ha creado muchas tensiones entre las autoridades locales y federales. Número 4. Manejo de la recuperación a largo plazo. La ley promesa influye en los planes de recuperación a largo plazo. Aunque la ley no establece específicamente protocolos para el manejo de emergencia, su impacto en la gestión financiera de la isla sí afecta la capacidad del gobierno para hacer frente a los costos asociados con la recuperación de desastres.
De eso no hay duda. Por eso es que cuando estamos tratando de promulgar el uso de fondos para la creación de mecanismos que fomenten la energía renovable, todo siempre va a depender de cuánto dinero apruebe la Junta Fiscal, cuánto dinero tiene el gobierno de Puerto Rico y cuánto dinero tiene disponible FEMA y otras agencias federales para ayudar al Estado. Y esto se complica más porque el hecho de que FEMA otorgue esos fondos al gobierno de Puerto Rico no significa que la Junta Fiscal esté de acuerdo con la forma en que el gobierno de Puerto Rico y FEMA hayan negociado el uso de esos recursos. En resumen, la ley promesa no se centra en la gestión directa de emergencia, pero tiene un impacto en la forma en que Puerto Rico maneja sus recursos durante y después de su emergencia, afectando tanto la capacidad de la respuesta como la financiación para la recuperación a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los efectos fiscales y ambientales de la ley promesa? Bueno, nosotros hemos mencionado ya la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico. Esa es la Ley 17/2019, que establece las normas y principios que rigen el sistema eléctrico de Puerto Rico, incluyendo la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, así como la planificación y el control del sistema. Esta Ley de Política Pública Energética requiere que el gobierno de Puerto Rico reduzca el uso de combustibles fósiles, minimice las emisiones de gases y apoye iniciativas centradas en la mitigación y la resiliencia. El objetivo de esta política pública es desarrollar y promulgar políticas energéticas sostenibles y eficaces que guíen a Puerto Rico hacia la independencia energética. ¿Qué pasa? Bueno, que la Junta Fiscal, ante algunos actos del gobierno de Puerto Rico, presentó un caso en el Tribunal de Quiebra sobre el uso de la medición neta de energética solar, lo que se llama en inglés como Solar Net Metering. En este caso, que se está viendo ahora mismo en el Tribunal Federal en Nueva York, surge el conflicto relacionado con la política energética de la isla y las restricciones impuestas por la ley promesa. Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico está a favor de la medición neta de energía solar y la Junta Fiscal dice que el presupuesto no da para promulgar ese tipo de medidas. Para los que no lo sepan, el sistema de medición neta permite que los consumidores de energía con paneles solares puedan vender el exceso de electricidad que generan de vuelta a la red eléctrica, obteniendo créditos en su factura de electricidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo tengo un panel solar en mi casa y yo devuelvo la energía sobrante a quienes me la venden, entonces yo tengo un crédito contributivo. Yo pago menos contribuciones. Menos contribuciones significa menos dinero para el gobierno de Puerto Rico. Menos dinero para el gobierno de Puerto Rico significa menos dinero que tiene la Junta Fiscal para pagarle a los acreedores. Y de esta forma, la Junta entiende que no está en los mejores intereses de los acreedores, no de Puerto Rico, de los acreedores, no continuar con esta política de medición neta o net metering. La Junta argumenta que las políticas de intensivos para la medición neta afectan los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica y por tanto podrían comprometer su capacidad de pagarle a estos acreedores. Y este caso es un ejemplo del choque entre la autoridad fiscal de la Junta y la autonomía del gobierno de Puerto Rico en la implementación de sus políticas públicas. Aunque el resultado final ha pasado por negociaciones y litigios, el conflicto resalta las limitaciones que impone la Junta Fiscal sobre las decisiones estratégicas del gobierno en áreas críticas como la infraestructura energética. En términos prácticos, este caso ha tenido implicaciones en la política energética de la isla, afectando a los consumidores, a las empresas grandes y pequeñas de energía solar y a la transición hacia un sistema más sostenible y descentralizado. Vamos a dejar un momento
asunto de Puerto Rico y vamos a enfocarnos un poco en el estado de la Florida. En la Florida existe la Ley de Manejo de Emergencias de la Florida, o el Florida Emergency Management Act, que establece el marco legal para la preparación, respuesta y recuperación ante desastres y emergencias en el estado de la Florida. Esta ley define las responsabilidades de las agencias estatales y locales y coordina los esfuerzos de respuestas en situaciones de emergencia tales como huracanes, inundaciones, incendios forestales y otros desastres. Es importante recalcar que esta agencia tiene 5 funciones principales. Su primera función es preparación y planificación. Esta preparación y planificación ante desastres naturales como huracanes, inundaciones, tornados y otros eventos de gran impacto son importantes para la coordinación con las organizaciones no gubernamentales. Segunda función, coordinación de recursos y respuesta. Esto es durante emergencias, trabajando con agencias locales, estatales y federales para organizar esfuerzos de rescate y asistencia. Número 3. Distribución de fondos y ayuda. Esto es para la recuperación tras desastres, tanto para individuos como para gobiernos locales. Número 4. Educación pública. La educación pública, en ese rol, se pretende mejorar la conciencia y preparación de los ciudadanos frente a desastres. Así que no estamos hablando de educación pública en las escuelas, sino educación pública al público en general. Número 5. Gestión de sistemas de alerta. Esta gestión se concentra en notificar a la población sobre emergencias inminentes como alertas de huracanes o evacuaciones. Entonces, la división trabaja en estrecha colaboración con otras agencias federales como FEMA y con autoridades locales para implementar planes de respuesta y recuperación en todo el estado. Muchas de las organizaciones no gubernamentales coordinan tanto con FEMA como con esta división para brindarle los servicios a la ciudadanía en general. Pasemos entonces a los fundamentos de gestión de emergencia, comenzando con las fases de esta gestión. Primero tenemos la mitigación, que es la reducción de riesgos de desastre. Eso es seguido por la preparación, que es el desarrollo de planes de respuesta. A eso le sigue la respuesta, que son las acciones inmediatas después del desastre. Y se finaliza con la recuperación, que es la reconstrucción a largo plazo. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel crucial en todas estas fases, desde la mitigación hasta la recuperación. Discutamos entonces el proceso de declaración de desastres. El rol de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de declaración de desastres es, nuevamente, en todas las fases, desde mitigación hasta preparación, respuesta y recuperación. Eso significa que desde el principio estas organizaciones deben de asociarse con las agencias federales y estatales, gobiernos locales y otras organizaciones no gubernamentales. En conjunto, todo este grupo proporciona ayuda directa, asistencia legal y defensa. ¿Ok? O sea, se necesita una coordinación eficaz entre los abogados, como Latino Justice Pro Dev, las personas que ayudan a financiar la obra, como los preparadores de propuestas y consultores de Green Latinos, y los organizadores de estas entidades no gubernamentales para coordinar la manera más eficiente en que se pueda garantizar la distribución oportuna y efectiva de la ayuda a la comunidad a la que le servimos. Y eso tiene que ser en todas las etapas. Así que desde el principio, desde mitigación de daños, desde esa etapa uno debe estar preparándose, primero, para presentar propuestas y segundo, para abogar porque esas propuestas se le asignen a las organizaciones no gubernamentales que tienen los recursos o necesitan esos recursos para ayudar en casos de emergencia. Y finalmente, ¿cuáles son los actores claves y las responsabilidades? Bueno, primeramente, pues sí tenemos el gobierno. Estamos hablando federal, estatal y local.
en sus tres fases. Los gobiernos obviamente pues tienen ciertos recursos, pero no tienen toda la capacidad para prestarle servicios a la comunidad. Por eso es que, entre otras cosas, ellos tienen fondos para darle a organizaciones no gubernamentales que ayuden a la respuesta necesaria en caso de desastre. La organización no gubernamental también necesita de personas que les ayuden a generar los ingresos suficientes para tener los recursos necesarios que se necesiten para brindar los servicios a la comunidad. Ese es el rol de organizaciones como Green Latinos, que le prestan ese servicio de forma gratuita a las organizaciones no gubernamentales que necesiten recaudar fondos. Y número 3, como parte de ese equipo, pues se necesita también personas que ayuden a abogar porque esos fondos se destinen a esas organizaciones no gubernamentales, a crear políticas públicas que ayuden a estas organizaciones no gubernamentales a hacer su trabajo. Y ciertamente estas organizaciones no gubernamentales también tienen la tarea de articular las necesidades de la comunidad a la cual representan, tanto en la legislatura como en los tribunales y ciertamente ante la rama ejecutiva. Gobernador, legisladores y jueces. Y esos son los actores claves y las responsabilidades y roles de cada uno de esas organizaciones y entidades. Vamos entonces a enfocarnos en las respuestas que dan organizaciones no gubernamentales como Latino Justice en asuntos legales. Enfocándonos primero en las consideraciones legales, toda organización que se envuelve en la gestión de emergencia necesita saber cuáles son las protecciones de responsabilidad e inmunidad. Muchas organizaciones con muy buena voluntad terminan pues, pagando en los tribunales por alegados actos de negligencia y pues para protegerse de este tipo de casos existen organizaciones como las de nosotros que le podemos brindar asesoramiento legal. También protecciones legales para voluntarios y personal. No solamente hay que proteger a estas organizaciones de terceros que los quieren demandar por actos de negligencia o por otros asuntos, sino también hay que proteger a nuestros trabajadores. O sea, hay que saber tener los seguros de responsabilidad pública, pero también hay que tener los seguros de accidentes en el empleo. No solamente para el personal contratado, sino para voluntarios. Y todas esas cosas se discuten. También leyes de contratación y adquisiciones en desastre. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales, estatales o locales. Y esos fondos los utilizan para operar y para contratar a otras organizaciones que los ayuden. Los famosos subcontratistas. Bueno, pues ahí hay contratos entre el gobierno y la organización, entre la organización y los subcontratistas. Todos esos contratos pues deben ser revisados por un abogado. En el ámbito de equidad y acceso a la ayuda en caso de desastre, bueno, pues ya sabemos que hay muchas barreras para las comunidades indocumentadas. Todos esos asuntos hay que manejarlos. Hay también desafíos de acceso lingüístico. Hay muchas agencias que con muy buena voluntad imprimen información para el público o ofrecen sus servicios o tienen protocolos para procesar reclamaciones, pero lo tienen en un solo idioma, en el idioma inglés. Bueno, pues hay que estar seguros que esas barreras al lenguaje pues no afecten los posibles beneficios de la comunidad a la que nosotros representamos. También tenemos que tener en cuenta que la discriminación sí existe y eso no excluye a la distribución de la ayuda en emergencia. Así que en ese tipo de casos, pues también nosotros prestamos ayuda. Enfocándonos más en los desafíos y las oportunidades de la comunidad hispana en el estado de la Florida, tenemos que tener en cuenta que entre las cosas que nosotros pues, vemos comúnmente son las reclamaciones de familias y trabajadores migrantes. Muchas personas no tienen conocimiento de cuáles son sus derechos vis a vis su estatus migratorio. También hay
problemas con títulos de la propiedad. Personas que no necesariamente tienen en su nombre el título de la propiedad que ha sido sujeta a un desastre natural y pues necesitan asistencia en procesar reclamaciones cuando la propiedad que ellos residen no está a su nombre, por la razón que sea. Obviamente el asunto del lenguaje sigue siendo importante en nuestra comunidad. Y por último, el acceso a seguros. Pues por el estatus de algunos de los miembros de nuestra comunidad se le hace más difícil asegurar sus propiedades y sus bienes y pues ciertamente hay que procesar esas peticiones de seguros de ciertas formas y evitar cualquier tipo de crimen por origen nacional. Al mal tiempo, buena cara. Así decimos los puertorriqueños y lo decimos cantando. Pero para volver al tema, específicamente en Puerto Rico, lo que más comúnmente nosotros vemos es la utilización de los fondos federales versus las obligaciones ante la ley promesa. Esto pues ciertamente afecta la capacidad de nuestra comunidad en la recuperación de desastres. También pues vemos asuntos de justicia ambiental y recuperación. Hay un sinnúmero de estudios de comunidades vulnerables que están siendo víctimas de el uso indebido de recursos naturales por industrias, inclusive industrias energéticas, que como parte de sus operaciones pues están causando daño a la comunidad por la contaminación al aire y a las aguas. Y finalmente pues también vemos que hay una planificación que debemos de seguir trabajando para promover la resiliencia y adaptarnos a los cambios del clima. Necesitamos que estas organizaciones no gubernamentales sigan trabajando en soluciones a largo plazo. Culminamos entonces nuestra presentación con un llamado a nuestra comunidad en Florida y a la comunidad en Puerto Rico para que unamos esfuerzos en nuestra respuesta a los desastres. Ya sabemos que se necesitan fondos, se necesita apoyo en buscar esos fondos, se necesita ayuda técnica para someter las aplicaciones a las agencias federales, estatales y locales y a las fundaciones que también tienen recursos para ofrecer. Necesitamos también una voz en la legislatura, tanto en la legislatura federal como en la estatal, para que estos fondos se asignen de una forma equitativa y justa. Necesitamos también estar preparados legalmente para estructurar los contratos y las negociaciones necesarias para tener una fuerza trabajadora protegida y unas partes que puedan manejar sus obligaciones de una forma eficiente. Todo eso es parte de la gestión que Green Latinos y Latino Justice tienen encomendada con la ayuda de nuestro auspiciador. Así que protejan a sus voluntarios, protejan a su empresa, protejan a sus trabajadores. Las leyes de adquisiciones regulan cómo se asignan y se gasta la ayuda de casos de desastre. Si esa ley no le está ayudando, hagan su gestión con nuestra ayuda para cambiar esas leyes. Exijan el cumplimiento estricto de los contratos que ustedes firman para evitar cualquier trampa legal. Para eso estamos nosotros, cuenten con nuestra ayuda. Y de la forma en que pueden comunicarse tanto con Green Latinos como con este servidor y Latino Justice Pro Dev es a través de los correos electrónicos en pantalla. Si tienen alguna pregunta o algún tipo de solicitud, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias.